Entonces, ese producto mínimo viable, o para crear, tenemos que tener en cuenta que desde luego nosotros vamos a necesitar un dinero, pero más reducido que si vamos a hacer desde luego ya el negocio completo. El tiempo, ¿sí? Que quizás vamos a invertir mucho menos tiempo y también la facilidad en cuanto a los recursos. ¿Por qué? Porque va a ser solamente una unidad o muy pocas unidades para ver cuál es la recepción de ese mercado, ¿sí? Entonces, yo siempre debo tener esas tres variables en consideración: tiempo, dinero y la facilidad de los recursos, ¿sí? Entonces, las características resaltantes dentro de ese producto mínimo viable son tres, ¿sí? Menor inversión de tiempo, menor cantidad de materia prima y menor inversión de dinero. ¿Está bien? Dinero, tiempo y materia prima. Son las tres características, ¿sí?, que identifican el producto mínimo viable. Bueno, ahora vamos a analizar un tema súper importante que son los canales. ¿Está bien? Es decir, cómo llego yo hasta mi cliente o consumidor final. Los canales, entonces, son cómo llega el emprendedor, ¿sí?, a través de ese foco o canal, al nicho del mercado que sería a mi consumidor. ¿Está bien? Entonces, ¿cómo logramos venderle a ese consumidor? Entonces, sería a través de qué medio se enteran ellos de nuestro producto o servicio para poder llegar a nosotros y poder comprar, ¿sí? Entonces, existen una diversidad de tipos de canales, ¿sí? Primeramente, analizamos los canales masivos, ¿sí? Que serían las publicaciones en redes sociales, radio, televisión, pancartas, mail, ¿sí? Los globales tenemos Facebook, Google, tenemos también la TV o la televisión en particular. Serían unos canales a través de los cuales yo puedo llegar hasta mi consumidor o hasta mi cliente final, ¿sí? Y después ya tenemos, por lo general, los canales más específicos, ¿sí? Esos canales son, por ejemplo, la visita de puerta en puerta o entregar flyers a las personas. También pueden ser un mensaje personalizado o llamadas a esos consumidores, o por sobre todo también la publicidad de boca en boca de los clientes, o pueden ser también los influencers, que se reusa ahora, dependiendo del rubro, se usa muchísimo los influencers para poder llegar hasta el público objetivo, ¿sí? Entonces, serían los clientes, como dije o mencioné anteriormente, de boca en boca, los aliados o los asesores, por ejemplo, de vestimenta, si tengo una tienda de ropa, ¿sí? Los mensajes personalizados a mi cliente, y también pueden ser las personas que son influyentes en el área de belleza. Entonces, al hablar de canales, lo primero que tenemos que identificar es entonces que existen, como dijimos anteriormente, canales masivos o globales, ¿sí? Y los específicos. Dijimos que los globales eran, por ejemplo, Facebook, Google, televisión, radio, etcétera, y los específicos eran ya el contacto directo con ese cliente, o quizás con los asesores de ventas, o con algún influencer que se dedique netamente a ese rubro que yo voy a vender, ¿sí? Entonces, según mi nicho de mercado, yo voy a elegir a obviamente al canal, voy a elegir el canal específico que yo necesito o con el que voy a llegar a mi público objetivo. Por ejemplo, si yo me dirijo mi producto, mi servicio a los jóvenes, por lo general los medios masivos de comunicación sean una opción, pero no tan válida. Las redes sociales sean mucho más válidas, ¿sí? ¿Por qué? Porque por lo general ese público está siempre en redes sociales, ¿sí? Yo debo elegir también a quién voy a dirigir, ¿sí? Ese producto, ese servicio, y de acuerdo a eso elegir o seleccionar el canal. Entonces, ¿qué canal es más efectivo para realizar el marketing o concretar la venta? Y también qué canal utilizo para llegar también a mi proveedor. Entonces, es importante estudiar cuál es el canal más efectivo según las características y el comportamiento de ese nicho de mercado, es decir, del consumidor, ¿sí? ¿Cómo voy a llegar hasta ahí? Para llegar a ello y lograr también que estos se interesen en nuestro producto o en nuestro servicio. ¿Cuáles son las recomendaciones? Primeramente, no esperes que las cosas pasen. Aún así tengamos un buen producto y un buen nicho, podemos tener también malos resultados por no ser proactivos, o sea, por no mover ese mundo o ese mercado. También
adecuar la fecha y la hora a nuestros clientes potenciales. Por ejemplo, le podemos decir, todo el tema de te vuelvo a llamar no existe. Entonces, decirle, si no, señor, ¿a qué día y qué horario tiene disponible para volver a contactar con usted? Yo le estoy preguntando ya, o estoy fijando o coordinando una fecha con ese cliente y no solamente te vuelvo a llamar, ¿sí? Entonces, siempre también tener en cuenta con quién estoy yo tratando, ¿sí? Con el cliente final en este caso. Y también habla aquí de un aspecto importante que es la calentura de ese momento, ¿sí? A más días que pasen, siempre, desde luego, esa persona ya no estaría interesada o lo suficientemente interesada, ¿sí? Como para comprarme. Cuando esa persona ya me dice que le gusta algo, entonces ese es el momento de cerrar la operación, ¿está bien? ¿Por qué? Porque desde luego esa persona ya está interesada en el producto y si yo tardo mucho tiempo en concretar esa venta, quizás no la lleve a cabo, ¿sí? Y siempre es importante saber que el mejor marketing es la otra persona, es la persona a la que yo le vendo, ¿sí? Porque esa persona necesariamente va a contarle a la otra persona cómo es nuestro producto, si le gustó o no le gustó y qué características tiene y los demás ya van a llegar directamente a nosotros. ¿Qué es lo que usamos o qué es lo que usamos en el mundo de las ventas? Que está en mucho auge ahora mismo. Serían las neuroventas, ¿sí? Enfocarnos en las necesidades del cliente y no en la idea de negocios. Las neuroventas, sí o sí habrán escuchado hablar de neuroventas, pero en este caso también tenemos que conocer qué es una neuroventa, ¿sí? ¿Qué buscan las neuroventas? Primeramente, conocer al cliente para llegar a su mente. No expliques tanto, sino hazle sentir que esa persona pueda tocar, palpar o conocer el servicio para que pueda, desde luego, asegurarse y que nosotros vamos a asegurar al cliente y esa persona asegurarse que nuestro producto o servicio es bueno. También buscar y provocar emociones en el cliente para que él logre comprar de nosotros. También buscar el valor simbólico de lo que nosotros vendemos. Lograr llamar su atención, comprender al cliente y sus necesidades, enseñar también a la gente y a un punto sumamente importante es también el poder de la sonrisa. ¿Está bien? Es decir, eso también puede atraer muchísimo. El buen humor, la alegría, la cordialidad y la buena vibración que nosotros tenemos a la hora de contactar con el cliente, eliminar todas las distracciones o barreras que puedan surgir, hablarle a la gente, hablarle de tú a la gente, o sea, identificar, conocerle a ese cliente y llamarle por su nombre, es también un rasgo muy importante que muchas personas o que muchas empresas ya van implementando en la actualidad, ¿sí? Conocer a sus clientes y llamarle por su nombre. También utilizar los verbos de acción, usar el nombre de la persona como mencionaba, utilizar también anécdotas, ejemplos, paradojas, la importancia de cómo nosotros iniciamos una conversación y también de cómo cerramos esa conversación, generar todas las expectativas y vender sin vender. Es decir, que básicamente esa persona se sienta como en casa y que no nos vea a nosotros como vendedores de un producto en particular y que quizás por eso también tengan un recelo, ¿sí? Entonces, ¿qué o de qué hablan las neuroventas? Si tu negocio es de comida saludable, entonces nosotros no vamos a vender las bajas calorías, sino lo que vendemos es que el cliente pueda usar la ropa que hoy no puede usar, ¿sí? Entonces, yo estoy vendiéndole algo psicológico a esa persona que desde luego le va a motivar a comprar mi producto o servicio, ¿sí? Si tu negocio es de ropa, entonces no vamos a vender la calidad de la tela, sino lo que vamos a vender es que el cliente se sienta elegante en una fiesta y que resalte su estilo en frente a sus amigos, ¿sí? Entonces, un error muy común dentro de los emprendedores es pensar que al cliente no le importa nuestro producto, ¿sí? Por lo general es importante tener en cuenta, ¿sí? Que el cliente siempre va a ver o va a determinar que específicamente al probar ese producto recién pueda saber cómo se siente o cómo es el producto en particular. Entonces, es importante
que nosotros conozcamos al cliente y que les mostremos o que le mostremos el producto, ¿sí? De una forma que él pueda usarlo y pueda saber que le va a servir, ¿sí? O si no, lo que hace el cliente es ir a comprar el producto del emprendedor y luego usarlo queda como esta imagen, ¿sí? Es decir, quiere volver a quiere devolver básicamente ese producto, ¿sí? Entonces, enfocamos en vender cómo será la vida del cliente luego de usar nuestro producto o cómo mejorará su vida gracias a usar ese producto o ese servicio o a consumir nuestro producto, ¿sí? Entonces, lo que hacemos aquí es mostrarle al cliente qué le da nuestro producto en diferencia con los demás productos dentro del mercado. Y ahora vamos a analizar las alternativas existentes. Una de las competencias del emprendedor es la búsqueda de información a través de las redes sociales, conversaciones, comparaciones, observaciones para conocer cómo es el comportamiento de ese cliente potencial. ¿Está bien? Es decir, del cliente que le va a comprar, ¿sí? Esta solución en lo posible debe ser una respuesta diferente, como les decía yo, ese factor diferencial, ¿sí? De todos los productos que se encuentran dentro de un mercado para tener una chance de éxito, ¿sí? Entonces, al conocer las alternativas existentes, podemos tomar ciertas decisiones asertivas para nuestro emprendimiento. Primeramente, reinventar el emprendimiento utilizando la innovación, es decir, poniendo o colocando esa innovación que básicamente le da una diferencia con los demás productos dentro del mercado. Entonces, encontrarle otros usos, también trabajar de una mejor, darle una mejor propuesta de valor, enfocarnos en el servicio que vamos a brindar o, por ejemplo, un servicio de postventa que quizás otros emprendedores no tienen o cambiar la forma en la que atendemos. De luego nadie quiere que la atienda mal al llegar a un lugar en específico, ¿sí? Entonces es importante también conocer todas esas alternativas existentes dentro del mercado en el cual nosotros nos estamos incursionando, ¿sí? Para evitar siempre también competir con un producto o servicio que está a disposición del cliente y que puede ser mucho mejor y tener una mayor solvencia, ¿sí? Entonces es importante que sigamos evaluando las necesidades que existen para poder apostar al éxito con un producto que sea realmente necesario, ¿sí? Sin entrar quizás a tener menor competencia dentro de ese mercado. Entonces ahora vamos a analizar la competitividad. ¿Qué es la competitividad? Es la capacidad de una persona o de una organización para desarrollar ventajas competitivas con respecto a los competidores y obtener así una posición destacada dentro de un entorno. Es decir, que sea diferente y que eso lo haga competitivo, ¿sí? Se basa entonces en todas las habilidades, recursos, en la tecnología o en todos los atributos que yo pueda darle a mi producto o servicio para que se diferencie de los demás productos o servicios en el mercado, ¿sí? Es un concepto relativo en donde se compara el rendimiento de una empresa en relación con las demás empresas dentro del mercado, ¿sí? Entonces, en el ámbito empresarial, cuando se aplica el concepto de competitividad, se entiende que una empresa es competitiva cuando es capaz de obtener la rentabilidad superior a la de sus competidores. Es decir, de que yo pueda ingresar mucho más que los demás, ¿sí? Cada emprendedor entonces debe siempre trabajar en ser competitivo y esto le brindará siempre también una ventaja dentro del mercado, pero debe también realizarse siempre la competencia sana y leal, es decir, competir en igualdad de condiciones con los demás emprendedores que se encuentran en el mercado. Para desarrollar entonces la competitividad de la empresa se necesita de directivos dinámicos, con una visión de futuro, abiertos a cambios tecnológicos y la necesidad de innovar constantemente para ajustar todos esos cambios al entorno en el cual estamos. Es decir, estar abiertos a necesariamente incursionar la tecnología, por ejemplo, en nuestros emprendimientos, ¿sí? Entonces, la competitividad empresarial puede basarse en dos opciones. Primeramente, en el precio y posteriormente en otros atributos que diferencien o que sean distintos a los demás productos dentro del mercado. Al hablar del precio, la empresa es capaz de ofrecer productos a un menor precio o un mejor precio, desde luego, que la competencia sin reducir las ganancias. Es decir, que se basa en que yo tenga los menores costos de producción, es decir, que gaste lo menos, ¿sí?, para producir
gracias a quizás una mayor tecnología o factores de producción más productivos, o a que yo en mi emprendimiento esté quizás mejor organizado, ¿sí? Lo que permite que la empresa también reduzca todo lo referente a los precios y así, desde luego, mantenga un margen mucho más atractivo, es decir, genere mayores ganancias en términos más sencillos. Y los otros factores distintos serían que la empresa es capaz también de cobrar un mayor precio que todos los competidores y así aumentar sus ganancias. Y este tipo de competitividad se basa en la capacidad de ofrecer una mejor o una mayor calidad que todos los productos que se encuentran dentro del mercado, y que eso, o esa mejor imagen, o esa mejor logística, hace que se destaquen de los demás productos que se encuentran dentro del mercado. Y aquí ya vamos a ver lo que sería el método Scamper o el método de creatividad, que ustedes tienen también en plataforma un video explicativo. La técnica Scamper, ¿sí? Es la que nos permite motivar nuestra imaginación y empezar a conocer nuevas y originales formas de atraer a nuestro público objetivo. Es decir, básicamente lo que hacemos en este caso con esta técnica sería llegar a nuestro cliente final, pero es de una forma mucho más ordenada y a fin de que ellos puedan captar el uso correcto de nuestro producto o servicio. Entonces lo que hacemos con esta técnica es sustituir, combinar, adaptar, modificar, proponer otros usos, eliminar y reordenar, ¿sí?, la idea que nosotros teníamos. Entonces, para la realización de este método, lo que hacemos es utilizar una serie de preguntas que siempre se van a responder con una lluvia de ideas, y luego de eso se ve cuál de esas ideas es la más factible y cuál sería específicamente esa idea que vamos a poner a prueba, ¿sí? Entonces se puede usar tanto de forma individual como también en grupos, consiguiendo por lógica mayores resultados si lo hacemos en forma grupal, ya que siempre en un grupo vamos a tener más ideas y las personas de luego van a empezar a pensar más, y obviamente al ser más personas las que piensan, siempre vamos a tener mayores o mejores resultados, ¿sí? Entonces la técnica Scamper es una técnica, y el otro es el modelo general de Canvas. Este modelo es súper interesante y desde mi perspectiva es el más sencillo y el más utilizado para la redacción de una idea de negocios. Se compone específicamente de 9 módulos, ¿sí? 9 módulos, perdón, es un área clave para analizar nuestro modelo de negocio y representa la lógica que sigue una empresa para conseguir sus ingresos en particular. ¿Cuáles son los 9 puntos? Primeramente, analiza el cliente. Posterior a ello, analiza la apuesta de valor, es decir, qué tan importante es para esa persona ese producto. Pues analiza los canales de cómo llegar hasta ese cliente, la relación con el cliente, cómo se da esa relación o ese contacto. Posterior a eso, las fuentes de ingreso, de dónde obtiene esos ingresos, los recursos que va a utilizar, los recursos claves, las actividades claves para llegar a ese producto o servicio final. Posteriormente analiza los socios o las alianzas estratégicas que puede hacer la empresa con otras empresas del rubro, y posterior maneja la estructura de costos, ¿sí? Un poco para tener un conocimiento general de lo que es Canvas, vamos a analizar cada uno de ellos. Bueno, los clientes en específico son el grupo de personas o de entidades que se dirigen, ¿sí?, a una empresa, o que son los que dirigen el rumbo de esa empresa en particular. Entre las preguntas que hay que dar respuestas en el lienzo Canvas dentro de los clientes serían: ¿para quiénes estamos creando valor? ¿Cuáles son nuestros segmentos de clientes más importantes o más rentables? En este caso, ¿quiénes son los que nos generan mayores ganancias? En pocas palabras, ¿cuáles son también las necesidades y preocupaciones que tiene ese sector? Si nos dirigimos hacia el público, también el mercado de masas o un nicho muy concreto. Y hay también varios segmentos interrelacionados, o si hay efectivamente segmentos interrelacionados en esos clientes. Cuanto a la propuesta de valor, la puesta en valor es algo sumamente importante, ¿sí? ¿Por qué? Porque básicamente describe nuestro producto o servicio, es decir, qué cosa ofrecemos dentro de ese mercado específicamente, qué nos destaca o diferencia de la competencia, que pueden ser un producto o servicio, puede ser en el servicio de atención al cliente o en la producción,
¿sí? O en los insumos que usamos, va a depender mucho de eso. Entonces, son 5 preguntas que se responden en la puesta de valor, que son: ¿qué estamos creando? ¿Para quién estamos creando? ¿Qué problema solucionamos? ¿Por qué nos elegirían nosotros sobre la competencia? ¿Y qué beneficios aporta nuestro producto o nuestro servicio? ¿Sí? Siempre teniendo en cuenta la puesta en valor, hay 10 puntos a analizar: precio, novedad, calidad, conveniencia, marca o estatus, desempeño, reducción de riesgos, reducción de costos, diseño y la personalización de ese producto o de ese servicio que yo estoy poniendo a disposición dentro de un mercado. Posterior a eso, el lienzo Canvas nos trae los canales, ¿sí? Que dijimos, ya analizamos anteriormente, que sería el modo en que nosotros llegamos o que comunicamos con ese segmento, ¿sí? Los canales tienen ciertas funciones, como dar a conocer a nuestros clientes los productos o servicios de nuestra empresa. Ayudamos a los clientes también a evaluar la propuesta de valor de una empresa. Permitimos a los clientes que compren productos o servicios específicos. Proporcionamos también a los clientes una puesta en valor y ofrecemos a los clientes un servicio de atención postventa. Entre las preguntas que nos hacemos en cuanto a canales serían: cómo vamos a entregar nuestra puesta de valor a cada segmento, a través de qué canales los vamos a hacer, cómo se integran nuestros canales, cómo funcionan mejor o cuáles funcionan mejor y cuáles son los más rentables. En cuanto al relacionamiento al cliente, sería el tipo de relación que nosotros entablamos con el cliente y el emprendimiento, ¿sí? Por ejemplo, qué tipo de relación espera mantener con cada segmento de clientes, con la empresa, qué vamos a inspirar, qué se va a inspirar nuestra marca en ellos, qué va a inspirar eso, ¿sí? ¿Quiénes establecen estas relaciones? ¿Cuánto nos cuesta? ¿Cómo se integran en el resto del modelo de negocios? ¿Cómo vamos a captar los clientes? ¿Cómo vamos a lograr fidelizarlos? ¿Y qué técnica vamos a utilizar para estimular las ventas? ¿Sí? En cuanto a las fuentes de ingresos, serían cómo el dinero en efectivo llega a nuestra empresa, ¿sí? Entonces hay una serie de preguntas que también describen el flujo de caja que se genera, ¿sí? ¿Quiénes están dispuestos a pagar o qué están dispuestos a pagar nuestros clientes por la solución? ¿Y para qué se paga en la actualidad también? ¿Cómo se paga actualmente? ¿Cómo prefieren pagar? ¿Cuáles son las fuentes de ingreso? ¿Cómo contribuye cada fuente de ingreso total? ¿Qué margen o qué ganancia voy a obtener? ¿Qué criterios, sí, van a aplicarse a la hora de fijar los precios, costos, precios de competencia, experiencia y las formas de cobro? Establecer el modo y el plazo en el que voy a cobrar. En fuentes de ingresos tienen que tener en cuenta que ahora se usan mucho las tarjetas, entonces yo también tengo que ver a ese segmento de personas que utilizan tarjetas. También recursos claves serían describir los activos más importantes de mi negocio para que mi negocio funcione y los recursos sean físicos, económicos, intelectuales y humanos, ¿sí? Las preguntas que responden o que deben responder a este punto en particular son los recursos. ¿Qué recursos claves requiere nuestra apuesta de valor? ¿Cómo obtenemos estos recursos claves? ¿Cuándo lo necesitamos? ¿Cuáles son los recursos que se requieren de acuerdo a los canales de distribución utilizados? ¿Sí? Y después tenemos lo referente a actividades claves, que serían las acciones más importantes para que el emprendimiento funcione. Entonces, ¿cuáles son las cosas más importantes que ofrece nuestro negocio para hacer que ese modelo de negocio funcione? Producción, solución de problemas, consultoría, ingeniería, gestión de suministros, una intermediación entre los mayoristas y el cliente final, en caso de ser reventa, poner en contacto al cliente con el producto deseado a través de las plataformas digitales, ¿sí? Y todas estas actividades claves son las que generan el dinero. Las preguntas dentro de actividades claves serían: ¿qué solución o actividad clave requiere nuestra puesta en valor? ¿Qué actividades requieren las relaciones con los clientes? ¿Y de qué manera se llevan a cabo? En los 2 puntos que nos sobran, analizamos socios y alianzas estratégicas, que serían describir primeramente la realidad o la red de proveedores y socios que distribuyen el funcionamiento de ese modelo de negocios, cómo se canaliza, cómo se caracteriza, cuáles son las alianzas que complementan nuestra capacidad
y potencian también nuestra puesta en valor, optimizando nuestros recursos y también reduciendo la incertidumbre. En cuanto a socios y alianzas claves, vemos entonces que las preguntas a responder son: ¿quiénes son los socios claves? ¿Quiénes son nuestros principales proveedores? ¿Qué recursos claves necesitamos para la adquisición de recursos? ¿Y qué actividades claves realizan los socios? ¿Está bien? Y el último sería lo relacionado específicamente a la estructura de costos, que describe todos los costos que implican la puesta en marcha de un modelo de negocios, desde la creación y la entrega de valor, como el mantenimiento de las relaciones con nuestros clientes o la generación de ciertos ingresos que tienen un costo. ¿Sí? ¿Cuáles serían las preguntas dentro de esta estructura de costos? ¿Cuáles son los costos fijos y variables más importantes dentro de nuestro modelo de negocios? ¿Qué recursos claves son los más costosos? ¿Qué actividades claves son las más costosas? ¿Y cuál es la estructura de costos que este modelo de negocios tiene? ¿Sí? Entonces, los principales fracasos en emprendimientos se dan por no mantener correctamente esa estructura de costos. ¿Sí? Entonces, es sumamente importante conocer estos modelos y poder implementarlos. Cualquiera de estos modelos se pueden usar para hacer el filtro de nuestra idea de negocios. En particular, todo lo referente exclusivamente al modelo o al lienzo Canvas es uno de los modelos más utilizados por las características que tiene por sobre todo, ¿sí? Y también, también por la facilidad de redacción que tiene el mismo, ¿sí? Entonces, es importante que nosotros conozcamos cada uno de estos modelos y sepamos también cómo pueden usarse o cómo pueden ponerse en práctica dentro de una idea de negocios que nos pueda surgir.